Dios sea bendito, queridos hermanos. En nuestro segundo día de retiro nos acompaña el Padre Venancio Ortega de la Orden de San Agustín con el tema La oración, fundamento de la vida cristiana. Buenos días, hermanos y hermanas. ¿Cómo están? ¿Ya están cansados? Acabamos de empezar, ¿verdad? Bueno, a mí me han pedido que les hablara a ustedes, ¿verdad?, en este día sobre la oración. La oración como fundamento de la vida cristiana. Y me gustaría, ¿verdad?, iniciar preguntando ¿qué es la oración para ustedes? Así como el Señor un día le pregunta a sus discípulos, ¿verdad?, ¿quién dice la gente que soy yo? Pero también Jesús le dice, ¿y ustedes? ¿Quién dice la gente que soy yo? Entonces yo les pregunto a ustedes ahora, ¿verdad?, ¿qué es la oración para ustedes? Alguien del pueblo que me diga, que levante la mano y me diga. Es comunicación personal con el Señor. Comunicación personal con el Señor. ¿Alguien más? Diálogo íntimo con el Señor. Diálogo, comunicación, diálogo íntimo. ¿Qué más? Acercamiento con el Señor. Una relación con Dios. Pues sí, queridos hermanos, esa es la oración. Hay una gran santa, una doctora de la iglesia, Santa Teresita del Niño Jesús. Han escuchado hablar de ella, ¿verdad? Su historia es muy bonita. Hay muchos padres de la iglesia, doctores de la iglesia que nos hablan de la oración. Y el catecismo de la Iglesia Católica, ¿verdad?, en un apartado que tiene exclusivamente de la oración, inicia con una pequeña, ¿no?, como una pequeña respuesta a lo que es la oración. Y la saca de Santa Teresita del Niño Jesús. Y dice Santa Teresita del Niño Jesús: para mí la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor, tanto desde dentro de la prueba como en la alegría. Miren qué bonito esto. Lo que ustedes han dicho. Eso es la oración. Una intimidad con Dios, un encuentro con Dios, pero ¿desde dónde? Desde el corazón. Se ora desde el corazón, hermanos. Porque en el corazón, ¿verdad?, está la vida. Y solo desde allí nosotros podemos orar. Solo desde allí nosotros podemos orar. Es confianza. La oración es ponerse en manos de Dios. Y decir, Señor, haz lo que quieras con mi vida. Eso es la oración. Y por eso Santa Teresita, ¿verdad?, dice así: es un impulso del corazón, algo que sale de dentro, de lo más íntimo de nuestra vida. Poner nuestros ojos al cielo.
Y como he dicho, es un grito, ¿no? Un diálogo de reconocimiento, tanto en las pruebas como en las alegrías. Es decir, la oración tiene que ser algo constante. No solo cuando nos conviene, que es allí donde está el problema, muchas veces. Oramos cuando nos conviene. No. Santa Teresita, doctora de la Iglesia, nos dice que ese encuentro, ¿verdad?, con el Señor tiene que ser también en los momentos de prueba, es decir, en los momentos más difíciles de nuestra vida, en los momentos en los que ya no sabemos qué hacer. Tenemos que ponernos en oración, y también en los momentos de alegría. También dar gracias a Dios con el corazón. Como dije, ¿verdad?, en la homilía hace un rato, podríamos decir ahora que es orar desinteresadamente. Es decir, que se haga la voluntad de Dios. Y por eso la oración, hermanos, es fundamento de la vida cristiana. No se puede ser cristiano de a medias, como se dice por allí. Cuando me conviene, oro o rezo. Que hay mucha diferencia en orar y rezar. Cuando me conviene. No. Pero por eso tiene que ser un impulso del corazón. Y nosotros, ¿verdad?, tenemos que pedir a Dios esa gracia. La oración es una gracia que el Señor nos da a nosotros. Una gracia. Y también hay otro gran doctor de la Iglesia, padre de la Iglesia, que se llama San Agustín. Y San Agustín dice: la oración, sepámoslo o no, es el encuentro de la sed de Dios, la sed de Dios y la sed del hombre. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él. Eso es la oración, según San Agustín. Hermoso estas frases. Anótenlas por allí para que no se nos olvide. Cuando estamos así, ¿qué es la oración? ¿Qué es la oración? Busquemos a San Agustín, que dice así: es el encuentro de la sed de Dios. Es decir, queridos hermanos, ¿alguien ha oído algún convento? ¿Ha ido a algún convento de las hermanas de Calcuta? Aquí, han ido, ¿verdad? ¿Y qué dicen en la cruz que ellas siempre tienen puesta así? Tengo sed. ¿Y saben por qué Madre Teresa de Calcuta, si han leído algún poco la historia, mandó a poner todo en todos los conventos? Eso. ¿Saben por qué? Madre Teresa, ¿verdad?, dice que es eso lo que dice San Agustín. Dios tiene sed de que nosotros, ¿verdad?,
volvamos a Él, a encontrarnos con Él. Dios tiene sed de nosotros. Porque la intención de Dios con nosotros es que nosotros nos salvemos. Es decir, Dios siempre es el que tiene la iniciativa de salvarnos. Dios siempre va a ir a buscarnos donde estamos. Y por eso, ¿verdad? Eso, dice San Agustín, es la oración. También es la sed del hombre. El hombre tiene sed de Dios. El hombre siempre va a tener sed de Dios. Dios tiene sed de nosotros, que nosotros, ¿verdad?, nos salvemos. Es Dios quien tiene la iniciativa siempre. Pero también dice San Agustín, es la sed del hombre. El hombre tiene sed de tener una experiencia con Dios. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de Él. Es decir, hermanos, hermanas, que la oración tiene que ser para nosotros eso. El deseo, ¿verdad? Ese deseo que nace de lo más íntimo de nuestra vida, de ir al encuentro con alguien que nos espera siempre, alguien que siempre nos va a buscar. Pero ¿cómo? Podemos preguntarnos, ¿verdad? ¿Cómo se come esto, Padre? Hermana, ¿cómo se come esto? Es que yo no sé orar, a mí no me han enseñado a orar. Pues a mí tampoco. A las hermanas tampoco, ¿verdad? No. Simplemente hemos recibido, como están ustedes aquí hoy, pues un tema que nos han hablado de la oración. Y bueno, esto se va aprendiendo con el día a día, pero tenemos que practicarlo. Tiene que convertirse en un hábito, hermanos. Y ahí es donde está el problema con nosotros los cristianos. Estas cosas buenas que nos hacen bien a nuestra vida, no las convertimos en hábito. En un buen hábito. Es decir, no puedo vivir si no oro. Eso es. El día que no oro, pues mi vida ese día no tiene vida, porque pues es eso, ¿no? Como dice San Agustín, el hombre siempre tiene sed de Dios. Siempre tiene sed de Dios. Dice el Papa Benedicto XVI, ¿verdad? Papa que en paz pues descanse. Dice, en la oración el hombre
se hace capaz de unirse a Dios con la profundidad y la intimidad de la relación de paternidad y de filiación. El hombre, nosotros, nos hacemos capaces de unirnos a Dios, a ese Dios que es Padre, a ese Dios que es Madre. Es decir, ponernos en sus brazos, como un niño se pone en brazos de su padre. Así tiene que ser, queridos hermanos, nuestra oración, nuestros momentos de oración. Ese encuentro de intimidad, de confianza, de apertura a ese Dios que es Padre y que nos ha hecho hijos suyos desde el bautismo. Hijos suyos, no somos cualquier cosa. Somos hijos de Dios, como decía San Pablo, somos templo del Espíritu Santo. Y por eso en nuestra vida debe irradiar la luz. ¿Y cómo nosotros podemos ser luz en el mundo? ¿Cómo? Buscando a Dios, yendo a la luz, que es Jesús. Yendo a la luz, que es Jesús, y que nos va, ¿verdad?, iluminando. Va iluminando esos momentos de oscuridad que tenemos, esos momentos de tiniebla que hay en nuestra vida muchas veces. No crean que porque somos religiosos también nosotros no tenemos nuestro momento de oscuridad. No crean ustedes que por orar todos los días, también por venir a misa todos los días, no van a tener momentos también de oscuridad en la vida. No, hermanos, hermanas, también nosotros, ¿verdad? En la vida tenemos que experimentar estos momentos, incluso los grandes santos. Han tenido estos momentos de oscuridad. Pero ellos siempre, al final, como decían ellos, ¿verdad?, sabían que había una luz. Y esa luz es Dios, Jesucristo. Es Dios, es Jesucristo. Es Dios quien tiene la iniciativa, como ya lo he dicho, ¿verdad?, de ir a nuestro encuentro. Y por eso nosotros necesitamos la humildad para recibir ese gran don de Dios, que es la oración. La humildad. Necesitamos ser humildes, sentirnos pobres. Como dice San Agustín, el hombre es un mendigo de Dios. ¿Saben ustedes qué es un mendigo? A ver, ¿qué es un mendigo? Vamos a ver. ¿Depende de quién? De otra persona. ¿Qué más podemos decir de un mendigo? Pide. ¿Qué más? ¿Cómo? Así. ¿Sí? No, está expenso al otro. Pues esa tiene que ser la actitud de quién. De nosotros, ¿con quién? Con Dios. Imagínense qué hermoso esto. Es que es impresionante, ¿verdad?
lo que dice San Agustín. Estoy hablando mucho de San Agustín porque soy agustino. Sí. Pero también hay muchos santos, ¿ve? Bueno, porque tiene muchas cosas sobre la oración y me gusta hablar de él. Pero es impresionante lo que estos hombres y estas mujeres nos enseñan a nosotros. Ser mendigo de Dios. Es decir, estar expenso a otra persona. Sentirnos necesitados de Dios todos los días de nuestra vida, de nuestra existencia. Pero para eso necesitamos algo fundamental que lo acabo de decir un rato, que es la humildad. Si no somos humildes, es imposible reconocer que estamos necesitados de Dios. Algo característico para un cristiano. Necesitamos humildad, que no es lo mismo que pobreza. No es lo mismo que la pobreza, que también la necesitamos. La pobreza de espíritu. Pobres de espíritu. Es necesitar. Solo así, queridos hermanos, nosotros podemos tener un encuentro personal con Jesús. Con Jesús. El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2560 inicia así ese numeral: si conocieras el don de Dios. ¿Alguien tiene Biblia aquí? ¿Quién trajo Biblia? ¿Qué dice Juan 4:10? Es el versículo de la samaritana. Si conocieras lo que Dios te quiere dar, ¿y quién es el que te pide de beber? Tú misma le pedirías a mí, y yo te daría agua viva. Sí, léalo nuevamente. Vamos a leerlo completo para que vean qué bonito es el versículo, aunque aquí solamente hace referencia a ese. Dice: los fariseos se enteraron de que aumentaba el número de los discípulos de Jesús y que bautizaba incluso más que Juan. La verdad es que Jesús no bautizaba, sino que lo hacían sus discípulos. Cuando estos rumores llegaron a Jesús, abandonó Judea y regresó a Galilea. En su viaje a través de Samaria, llegó a un pueblo llamado Sicar, cerca del terreno de Jacob. Dio a su hijo José. Allí estaba también el pozo de Jacob. Jesús, fatigado por la caminata, se sentó junto al pozo. Era casi mediodía. En esto una mujer samaritana se acercó al pozo para sacar agua. Jesús le dijo: dame de beber. Los discípulos habían ido al pueblo a comprar alimento. La samaritana dijo a Jesús:
¿cómo es que tú, siendo judío, te atreves a pedirme agua a mí que soy samaritana? Jesús le respondió: si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, sin duda que tú misma me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vemos, queridos hermanos, que ¿quién es el que tiene la iniciativa? Jesús. Dice que Jesús va al pozo, ¿verdad? Cansado del camino, se sienta en el pozo. Y se acerca esta mujer, esta samaritana, que sabemos bien que los samaritanos y los judíos, nada que ver. Nada que ver. Y dice que cuando esta mujer llega al pozo, Jesús le dice, ¿qué le dice Jesús? Dame de beber. Es lo que dice San Agustín, ¿verdad? Hace un rato. Es el encuentro, hay un encuentro allí de la sed de Dios. Dios tiene sed de nosotros. Y esa mujer, ¿verdad? En ese diálogo le dice, o sea, ¿cómo tú me vas a pedir de beber? Lógico, samaritana, una mujer, sobre todo una mujer, ¿verdad? Que un hombre le pida agua, pues en la cultura pues no se entendía, no se entendía. Y Jesús le dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, seguramente, sin duda, tú misma me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Y después, bueno, sigue el diálogo de Jesús con la samaritana, etcétera, etcétera. Es decir, queridos hermanos, es allí en el pozo, en las profundidades de nuestra vida, de nuestra existencia, donde vamos a buscar nuestra agua. Allí Cristo va al encuentro de todo ser humano. Es el primero en buscarnos, iniciativa de Dios, y el que nos pide de beber. Dios nos desea, porque nos ama. Porque a eso vino Jesús. Y eso es lo que muchas veces nosotros se nos olvida. Jesús vino al mundo a salvarnos a todos, especial a los pecadores. Por eso, hermanos, no tengamos miedo de ponernos en brazos de Dios. En la oración. La oración tiene que ser un tú a tú entre Dios y yo, un cara a cara. Porque Jesús mismo le dice, ya no le llamo siervo, sino amigo. ¿Y qué hace uno con un amigo? Le cuenta todo, ¿verdad? A un buen amigo. Un amigo de confianza, uno le cuenta todo. Me está pasando esto, lo otro. ¿Qué puedo hacer? Y el amigo te da también ayuda para salir del problema. En las alegrías también comparte tus alegrías, tus tristezas, tus angustias, tus dolores.
Es decir, el amigo conoce tu corazón, porque si no, no es amigo. El amigo conoce tu corazón. Y Jesús, por eso, ¿verdad?, es nuestro amigo. Tiene que ser nuestro amigo. Un amigo de confianza, al que yo todos los días, ¿verdad?, le diga: Señor, esto, lo otro. Y decirle también, ¿verdad?, con humildad: Señor, tú mira a ver si esto que te pido es capricho mío, ¿no?, o es verdad que es lo que necesito. Y si lo que es lo que necesito, pues concédemelo cuando tú quieras, no cuando yo quiera, que es también a veces lo que nos pasa a nosotros. Queremos que Dios actúe de una cuando yo quiera. Pues Dios no actúa así como el brujo, como la bruja, ¿verdad? Dios no actúa así. Porque Dios siempre va, ¿verdad?, a las entrañas de nuestro corazón. Dios no actúa con caprichos, por lo que le dicen. No. Dios conoce nuestro corazón. Y Él sabe que lo que pedimos, si es verdad que lo que pedimos, lo necesitamos o no. Y si nos conviene, para nuestra salvación, para nuestra salvación. Y ahí es donde nosotros, hermanos, hermanas, tenemos que poner, ¿verdad?, nuestra confianza en Dios, nuestra esperanza en Dios. En la oración, todos nosotros, el hombre, reconoce su miseria, pero también reconoce, ¿verdad?, las maravillas que Dios ha obrado en él. En esa oración íntima, nosotros tenemos que reconocer nuestra miseria, que no somos nada, pero para Dios sí somos importantes, que no merecemos nada de lo que Dios nos da, hermanos. No merecemos nada. Pero como Dios nos ama y siempre va a nuestro encuentro, es el quien tiene la iniciativa, es por algo. Y es para que nosotros, como he dicho, ¿verdad?, nos salvemos. Los evangelios siempre nos van describiendo, ¿verdad?, a lo largo de todos los evangelios, también en el Antiguo Testamento, encontramos textos donde Jesús, ¿verdad?, siempre tiene un diálogo íntimo y constante con su Padre. Incluso Jesús, que siendo el Hijo de Dios, necesitó por medio de la oración, ¿qué cosas? Fuerzas, ¿para qué? Para vencer las tentaciones, el miedo, para tomar decisiones importantes en su vida. Jesús siempre dice: sube, se aparta, se va sola a orar al Padre para tomar decisiones importantes en su vida, para elegir a los discípulos, ¿verdad? Él no elige a los discípulos, bueno, algunos los llamó que estaban pescando por allí.
Hay momentos que dice que se puso en oración. Preguntémonos, hermanos y hermanas. Al tomar decisiones en nuestra vida, ¿nos ponemos en oración con Dios? ¿O lo hacemos a lo que salga? En esos momentos, como he dicho hace un rato, en las tentaciones, ¿verdad? En ese momento de oscuridad, de tinieblas, que no sabemos qué hacer, de que está el diablo por ahí cerca, ¿verdad? Diciéndote, ven, acércate. ¿Qué hacemos nosotros? Nos ponemos en oración, pedimos a Dios que se haga su voluntad como Jesús, ¿verdad? Antes de morir, antes de ser, ¿verdad? Ahora mismo vamos a revivir nuevamente esas escenas tan fuertes. La Semana Santa, ¿verdad? Donde Jesús, ¿verdad? Pide al Padre. Allí dice que sudaba sangre. Sí, la cosa no era fácil, ¿ah? Sabemos que Jesús era hombre también. Sentía, tenía sentimientos. Sabía lo que le iba a ocurrir. Y ora al Padre: Señor, si es posible, aparta de mí este cáliz amargo, este trago amargo. Y si no, se haga tu voluntad. Pues y se hizo la voluntad. Eso es, queridos hermanos. Así tiene que ser nuestra oración. Así tiene que ser la oración de un cristiano. Una oración de confianza a Dios. Por eso la oración es fundamental en nuestra vida, hermanos y hermanas. Es fundamental la oración. No está hecha solo para los religiosos, los religiosas. No. Es para todos los cristianos. Porque como he dicho, es allí donde nosotros encontramos respuesta a esos deseos que hay en nuestro corazón, a esos sueños, a esos anhelos, a esos momentos más complejos que podamos estar pasando. Si Jesús, que era Dios mismo, pedía a su Padre para que le diera la fortaleza de poder hacer su voluntad, no se puede aceptar a un cristiano que no ora. Porque un cristiano católico que no ora, he dicho, es presa fácil del demonio. Presa fácil del demonio. ¿No escuchan? Un cristiano que no ora es presa fácil del demonio. Como se nos dice a nosotros los religiosos, un religioso que no ora, ¿qué le pasa? Cuelga los hábitos, ¿verdad? Y se va. Porque se está alimentando solamente ¿de qué? Del pan material. Y dice Jesús, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Es decir, todos, queridos hermanos, todos necesitamos de la oración. Orar. Y ya les digo, ¿verdad? Esto se va aprendiendo día a día, pero hay que hacerlo, ¿verdad? Hay que hacerlo.
pues unos lo hacen de una forma, de otra, arrodillado, acostado, sentado, de pie, no sé cómo, ¿verdad? Bueno, en una hora, en otra hora, pues bueno, incluso la iglesia nos da a nosotros, ¿verdad?, momentos de oración, momentos en que toda la iglesia se une en la mañana. Tenés un momento de oración, laudes, por ejemplo. Bueno, las hermanas aquí se levantan desde las 3 de la mañana, no sé qué horas rezan ellas. Bueno, si queremos acompañarla también desde la casa, también rezando. Hoy todo se nos hace fácil por medio de estos cositos. Pero hay muchas allí páginas, ¿no?, que nos ayudan, ¿verdad?, a profundizar en la oración, nos dan métodos de cómo orar, orar. O sea, ya no es un obstáculo, no pongamos pero. Padre, es que no sé. Pues se te dará pues ayuda, ¿verdad? Se te dará herramientas para aprender a orar. Pero todos, desde la señora esa que está en la casa ahí, la viejita, pues en el día a día, en los quehaceres también se puede orar. Padre, es que no tengo tiempo para orar porque todo el día paso trabajando. Pues en el trabajo, ¿verdad?, puedo orar en un momento. En el bus, en la oficina, lavando, planchando, estudiando también. Ahí puedo también orar. Es decir, el lugar, pues, donde nos encontremos. Donde nos encontremos. Queridos hermanos, hermanas, pues, hay mucho que hablar de la oración. Y como les he dicho, ¿verdad?, quedémonos con esas hermosas palabras que San Agustín nos regala a nosotros, y es que somos mendigos de Dios. Y como somos mendigos de Dios, tenemos que acercarnos cada día con humildad para que Él nos ayude, para que Él nos transforme nuestro corazón, lo moldee a su manera, lo haga dócil cada día a lo que Él quiera, a lo que más le agrada, y así poder también, ¿verdad?, tener un corazón misericordioso como el suyo.